Parece increíble que solo hayan pasado 4 años de la asunción de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro, dijo en ese entonces el presidente electo, que rompía con 30 años de bipartidismo en el país. Y vaya que lo hizo. Tanto ha cambiado El Salvador que es difícil creer que Bukele asumió hace solo 4 años. Más allá de las formas de hacer política y de gestionar, básicamente por redes sociales, saltándose canales institucionales, pero sobre todo construyendo una poderosísima cultura de su propia imagen, el gran éxito de Bukele tiene que ver evidentemente con la seguridad. Y tiene un nombre propio, Mara Salvatrucha. La pacificación del país es el dato más relevante y evidentemente la base fáctica sobre la cual Bukele apoya su poder, más allá de la cultura de su imagen y otros fenómenos discursivos y marqueteros. El corazón del éxito del presidente salvadoreño reside en la seguridad y en un fenómeno tangible y fácilmente demostrable. Por ejemplo, la cantidad de homicidios en el país. Según datos, ojo, del propio gobierno, 2023 fue el año más seguro en la historia de El Salvador con un promedio de 0,4 homicidios por día. Esto ubica al país como el segundo país de América y primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, según dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Sobre esto, la mayoría de los salvadoreños dicen vivir mucho más tranquilos, sin sufrir extorsiones y pudiendo circular por zonas que antes estaban tomadas por las pandillas. 8 de cada 10 personas creen que el país es más seguro y dicen no percibir un clima de miedo. Hasta ahí todo muy exitoso, un presidente con una gran imagen positiva y que ha tenido un tremendo éxito en términos de seguridad, un éxito evidentemente tangible. Sin embargo, empezamos con los peros, abriendo un poco las distintas capas de la cebolla. Según la BBC Londres, organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador han criticado en alguna oportunidad este tipo de cifras lanzadas por el gobierno porque, según se dice, no hay certeza de que incluyan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamiento con la policía o aquellas que han ocurrido en las cárceles bajo custodia estatal. Y en este sentido hay que hacer un ejercicio muy importante que no suelen hacer o que no suelen hacer públicos los fanáticos de los resultados, muy maquiavélicos ellos. Es qué costo ha tenido el éxito de una medida, en este caso la medida de seguridad formulada por el gobierno de Nayib Bukele. Vamos a ver. La principal acción en el marco de la estrategia de seguridad fue el régimen de excepción iniciado en el país en marzo de 2022, que suspendió, atendamos bien, garantías constitucionales y multiplicó las denuncias por detenciones arbitrarias sin orden judicial, malos tratos y muertes bajo custodia del Estado. Todas estas son denuncias, por supuesto, no hay nada eh, es fácticamente demostrado, han sido denuncias. ¿Algún número? La medida ha dejado aproximadamente 75.000 detenidos por presuntos vínculos con pandillas. De ellos, según cifras oficiales, más de 7.000 han sido liberados. Es decir, así de entrada y de arranque, casi el 10% ha sido liberado bastante rápido. Es decir, ya de entrada el 10% de las personas ha sido encerrada en cárceles muy cuestionadas, han sufrido violencias de muchísimos tipos de violencia que no tenían evidentemente nada que ver con las pandillas, bajo un esquema que al no haber garantías constitucionales tampoco es que no se la pasen investigando mucho porque no tienen a quién rendirle cuentas. En este sentido, hay un medio que trabaja muy bien, tan medio fuera de El Salvador en estos momentos por cuestiones políticas evidentes, pero que se llama El Faro, es un medio de investigación que sugiero seguir. Y aquí dejo un especial que tiene que ver con testimonios sobre personas que fueron encarceladas y luego liberadas. Son testimonios en formato de podcast y es súper interesante escucharlos porque nos da de alguna manera también otra mirada del fenómeno Bukele y de este triunfo sobre la inseguridad. En ese sentido, lo voy a decir al final, pero aclaro que buena parte de la información ha sido extraída de una nota de la BBC de Londres. Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que se llama WOLA,
Ha dicho a este medio británico que la principal característica de este gobierno de Bukele ha sido un serio deterioro democrático acompañado de políticas que han sido efectivas para reducir la violencia homicida, pero a costa de atentar contra los pilares de la democracia y de una alta concentración de poder en su figura. Betsy Ríos, una analista política y abogada salvadoreña, dice, efectivamente, se ha logrado controlar a las pandillas de una manera impresionante, pero con un alto costo para la sociedad, en la que ha logrado penetrar la narrativa de que se le han suspendido los derechos solo a los malos y a los buenos no. Y eso no es cierto, la suspensión de derechos opera para todos en El Salvador. Esa cuestión mencionada por Ríos a mí me parece súper importante, la idea de que en determinadas circunstancias o por determinados gobiernos la violencia se ejerce solamente contra los malos. Es comprensible que una persona que no podía cruzar una calle se sienta liberada y feliz porque de pronto ha podido hacerlo, o un comerciante pueda desarrollar su actividad comercial sin la obligación de tener que pagar una cuota que equivale a su propia vida o a la vida de su familia. Pero ¿qué sentiría esa persona o ese comerciante si antes de poder cruzar la calle o antes de poder desarrollar su actividad con normalidad fue detenida en una cárcel, violentada de maneras indescriptibles para luego ser liberada porque entró en un paquete de detenciones arbitrarias y masivas y que al final no tiene nada que ver con el objeto de la detención? ¿Qué pensaría esa persona si hubiera estado involucrada en ese caso? Entonces el éxito que vemos, el éxito que logra este gobierno, se basa en violentar a un sector de la población que, aunque numerosa, es minoritaria y que en un país estratificado, como casi todos los países del mundo, esa violencia se queda encerrada en uno de los estratos, que es de los que tienen menos voz. Entonces yo ejerzo violencia, tengo un país estratificado, que ejerce violencia sobre un estrato, donde es cierto que está probablemente una buena cantidad de integrantes de las pandillas que estoy combatiendo, pero ejerzo violencia sobre todo ese estrato. Lo hizo Rudolph Giuliani contra la población afroamericana en Nueva York también, y de pronto puedo tener un éxito en ciertos niveles, pero la violencia que yo ejercí sobre ese grupo de personas queda ahí oculta y un tanto enmudecida. Lo interesante que hay más de un estudio referido al tema, estudios antropológicos y sociológicos, es que también muchas veces hay ciertos anclajes de identificación que se desarrollan sobre ese tipo de estratos, los estratos, por ejemplo, más violentados, que hacen que integrantes de ese estrato adopten los mismos discursos de las fuerzas opresivas justamente para no mezclarse, para no ser identificadas como parte de ese estrato problemático, ¿sí? Por ejemplo, cualquier persona detenida por presuntamente pertenecer a una pandilla, recordemos como le decía, al no haber garantías constitucionales, la palabra presunta es relativo porque no se investiga de manera justa, con juicios democráticos o justos. Cualquier persona detenida por esos temas lleva en sí, dentro de sí, una carga simbólica que es muy poderosa. Es tan fuerte que aún en esos mismos estratos que sufren las racias más violentas, aquellos que no son detenidos de pronto validan la violencia, no tanto por estar de acuerdo, sino para no pertenecer a esos grupos relacionados con, por ejemplo, las pandillas en el caso de El Salvador. Sucede, por ejemplo, con latinos en Estados Unidos, que por ahí son más proclives, son más, favorecen, están más de acuerdo con actuar de manera violenta o muy dura contra los inmigrantes ilegales, justamente porque ellos mismos, como latinos de pronto legales, no quieren ser, entre comillas, confundidos con los latinos que no son legales. Es una cuestión que sucede bastante, sobre todo en los grupos que son más, como decía, oprimidos por ciertos poderes. La duda en estos casos, y aún obviando esta cuestión de la validación de la violencia, tanto dentro del estrato como fuera, esta crítica que se suele hacer, bueno, mientras gente es maltratada, usted mira para otro lado y se pone contento, y bueno, estas críticas que tienen un fundamento, por supuesto, pero más allá de eso, la duda que se genera con estos modos de hacer poder es que, ¿qué pasa si de pronto la necesidad del gobierno, cualquiera sea, me implica a mí y no ya a otro estrato? ¿Qué pasa si de pronto yo soy un comerciante de clase media, un trabajador de clase media, subyugado por la violencia, lo cual es cierto,
que no podía cruzar una calle, que no podía hacer mi actividad y ahora puedo hacerlo. No me interesó del todo qué es lo que hizo el gobierno para lograrlo, simplemente lo logró y yo estoy contento. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto el gobierno tiene que ejercer una serie de medidas que no necesariamente pueden tener tiene que ver con la violencia, pero pueden tener que ver con otro orden y que sí me implica a mí? ¿Cómo va a actuar ese gobierno para formular o aplicar otro tipo de medidas? ¿Va a actuar de la misma forma que hizo para eliminar la inseguridad y la violencia o va a actuar de manera más dialoguista? Si para controlar la seguridad, ¿sí? O para mejorar los índices de seguridad, encarceló a decenas de miles de personas en situaciones precarias, muchas de ellas, demostrado, que no tenían nada que ver con las pandillas y otras que, aún relacionadas con ellas, probablemente no habían cometido ilícitos tan graves, si recurrió a una narrativa de buenos contra malos, eliminando cualquier noción de legalidad contra esos malos, ¿cómo va a actuar cuando, por ejemplo, necesite controlar la inflación, bajar el desempleo, reducir la informalidad laboral, mejorar índices educativos, etcétera, 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 etcétera? Es decir, como decía recién, cuando deba tomar medidas que impliquen directamente a otros estratos. ¿Construirá la misma narrativa de buenos contra malos, creando un espectro de malos difusos y actuando durísimo contra ese espectro de malos difusos? ¿O será de un día para el otro dialoguista? Y en ese sentido también empezamos a asomarnos hacia los desafíos que va a tener Bukele, porque también hay que entender cómo actúan las poblaciones normalmente. Las poblaciones que hacen suelen normalizar ciertos triunfos, ¿sí? Probablemente hasta olvidándose de cuánto costaron esos triunfos. Entonces, de pronto, si los índices de seguridad siguen siendo bajos en El Salvador, es probable que la gente, bueno, ya deje de preocuparle la inseguridad de pandillas, hablo, ¿no? De pronto hay otro tipo de inseguridad, pero sobre todo la inseguridad de pandillas, que era la más grave. De pronto la gente deja de preocuparle esa inseguridad de pandillas y empieza a pensar en que quiere ganar más dinero, que quiere cambiar el auto, quiere tener un mejor trabajo, quiere tener perspectivas a futuro más positivas de las que tiene actualmente. Entonces, cuando la retórica o cuando la discursiva de la inseguridad o la seguridad, cuando ese triunfo que es tangible para Bukele deje de tener tanto efecto, va a tener que enfrentar otros desafíos, porque así funcionan, así se comportan normalmente las masas. Veamos, asomémonos leve, tenuemente hacia algunos de esos desafíos que va a enfrentar Bukele. Bukele ya ha prometido vivienda, ya ha prometido mejoras económicas, porque él, por supuesto, está consciente de que ahora tiene que ir a por ello. Que ahora, digamos, de alguna manera, como decíamos, la seguridad ya no es tan preocupante, aunque haya sido un triunfo en los términos de Bukele, ya no es de pronto tan preocupante como antes. Entonces, por ejemplo, el precio de la canasta básica en El Salvador aumentó en promedio casi $54 entre 2019 y 2023. Pero allí el salario mínimo es de $365. Según datos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, entre 2020 y 2022, más del 48% de los salvadoreños padecía inseguridad alimentaria que les llevaba a no comer lo suficiente. Más de 900.000 personas en El Salvador estaban en fase crítica o de emergencia cercana a la hambruna, de acuerdo a un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, de finales de 2022. La previsión del Banco Mundial para El Salvador en 2023 apuntaba a un crecimiento económico del 2,8, pero el Fondo Monetario Internacional situó finalmente ese crecimiento en 2,2%, quedando como la menor de toda Latinoamérica, bien digo. Entonces, viendo estos números, es verdad que el presidente ahora, después de ser reelecto, que lo va a hacer, va a afrontar serios desafíos en términos económicos, pero no va a ser solamente en términos económicos, porque como decía recién, en la medida que vamos resolviendo problemas, de pronto tenemos que resolver otros. En los últimos años, Bukele ha tenido un crecimiento en el poder político, casi hasta llegar a ser un poder casi absoluto. E incluso ha tomado medidas para reducir la representación y facilitar el ejercicio de ese poder casi absoluto, fomentando la concentración. Por ejemplo, redujo la cantidad de municipios de 260 a 44 y la legislatura de tener 84 diputados ahora tiene 60. Oficialmente se dice que el motivo es ahorrar dinero.
Pero no son pocos, y yo creo que con razón, los analistas que insisten en decir que estas medidas redundan en una mayor concentración de poder, es decir, mientras tengo menos cantidad de representantes, tengo menor cantidad de representación. En lo que tiene que ver en lo personal, cruzando la calle del espectro ideológico, recordemos que hace una semana, en un pequeño comentario sobre Bolivia, decía que no estaba de acuerdo con la permanencia excesiva de un líder en un cargo de mucho poder, como por ejemplo la presidencia. Bueno, en este caso la reflexión es exactamente la misma. La permanece sobre todo en nuestros países que tienen regímenes, bien dicho, que concentran mucho poder en un cargo, en el presidencial en este caso, en una sola persona, y que por ahí institucionalmente no son tan sólidos. En estos países, la permanencia excesiva de una sola persona en ese cargo, eventualmente, a juicio de este humilde cronista, no resulta aconsejable, no es una buena noticia. No hay dudas de que Bukele va a ganar. Va a ganar un segundo mandato, todo está más que claro este domingo, ¿no? Tiene bajo la manga el enorme triunfo de la seguridad. Va a seguir insistiendo sobre ella. Tampoco nos extrañe que se empiece, si no logra otros objetivos, se empiece a aumentar la presión sobre las fuerzas del orden para que tengan más triunfos relativos a la seguridad. Pero, por otro lado, es un presidente que ha acumulado poder de una forma preocupante para el funcionamiento democrático del país y que enfrenta un segundo gobierno mucho más desafiante porque ya tiene que avanzar hacia otros órdenes que no están resueltos. La pregunta es si en ese contexto, ¿cómo le irá? Eso lo sabremos y lo veremos en los próximos 4 años.